Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 3 de abril. Les saluda Cecilia Navarrete y comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Luis González de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y con quien precisamente estaremos abordando un tema bastante especial y es la situación del estrés hídrico en El Salvador. Así que a nuestro invitado desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer poder compartir esta mañana con usted. Gracias por la invitación, buen día, un saludo a todos los televidentes y pues un placer estar acá y poder compartir temas ambientales. Así es, y entramos de lleno al contexto de esta entrevista y quisiera conocer cuál ha sido el trabajo de las diferentes organizaciones en sí de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica para la protección del vital líquido. Hay que decir que en El Salvador tenemos una grave crisis del agua que se ve reflejada en el acceso y calidad de agua que recibe la población salvadoreña. Entonces, en ese sentido, hace más de 15 años estaba la amenaza de minería metálica en el país, que habría sido el golpe de gracia a la poca calidad y a la cantidad de agua que la población recibía. Entonces, hubo una serie de actividades, campañas, exigencias, generación de políticas públicas orientadas a prohibir la minería metálica, algo que se logró en el año 2017. Se prohibió... Un gran retroceso. Claro, en ese momento, cuando se prohibió la minería metálica, fuimos el único país en el mundo. Sí. Y en este momento, bueno, en diciembre del año pasado se revierte la prohibición, lo cual efectivamente es un gran retroceso a nivel de derechos. Y en ese sentido, pues como Mesa nos hemos reactivado fuertemente para exigir de nuevo la prohibición por todo el impacto que la minería metálica puede generar en los bienes hídricos. Y hoy por hoy decirlo, en la afectación al derecho humano al agua de la población salvadoreña. Muy bien, dentro de esas acciones se contemplan marchas de las diferentes organizaciones y también las comunidades que han recolectado firmas para presentar al Estado y decir no a la minería. Es decir, la población salvadoreña está sumamente informada del impacto medioambiental que atrae la minería a El Salvador. Sí, hay que decirlo, de que la minería metálica tiene graves impactos sociales, culturales, económicos, pero estamos hablando y centrándonos en los ambientales, que son los que obviamente desde el sector ambiental vamos a exponer, pero que son los más importantes para la población. Y entre estos impactos creo que el primero y el más inmediato es el tema del agua, lo que nos trae este día a esta entrevista. Y es que el país ya tiene crisis de agua, o sea, ya hay poblaciones en el país, ya hay colonias, comunidades, municipios que no tienen agua suficiente para su población. Es decir, ya hay población que no le garantizada este derecho humano al agua, es decir, esta cantidad de 100 litros diarios por persona al día, de ser más o menos 15 metros cúbicos para una familia de 5 personas mensualmente, sí. Se recibe menos que esto, y lo que se recibe es de pésima calidad, o sea, no tiene estos parámetros internacionales para hacer agua considerada de calidad. Entonces, si el agua que tenemos disponible no es suficiente para todos los usos, industrial, comercial, generación hidroeléctrica, mantenimiento de ecosistemas, consumo humano doméstico, ¿qué va a pasar cuando permitamos una industria como la minería metálica que va a requerir grandes cantidades de agua para poder hacer sus procesos de producción de oro y de plata? Entonces, es quitarle agua a la gente, agua para usos más importantes como el riego de alimentos, para la minería. Entonces, es importante con eso señalar de que la minería no es viable por estos condicionantes en El Salvador. Porque a veces nos quieren decir es que hay minería en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Canadá, y es cierto, hay minería y tiene sus impactos importantes, pero esos impactos no los podemos soportar en El Salvador por las condiciones ecosistémicas, por la cantidad de población por kilómetro cuadrado, por la estrechez territorial, por eso no podemos permitirlo y, de nuevo, los primeros impactos va a ser en el agua. Muy bien, en este contexto, ¿cómo se observa la participación de la ASA? Hay que decir que cuando se crea en el 2021 la Ley General de Agua y con esta la Autoridad Salvadoreña del Agua, se esperaba que con esto se pudiera resolver la injusticia hídrica y aminorar la crisis que se tenía respecto al agua en el país. Sí. 3 años después, esto no se ha logrado. O sea, todavía tenemos una problemática de agua en el país muy fuerte y hay que señalarlo de que hoy por hoy las juntas comunitarias de agua, que son las que brindan agua al 30% de la población más pobre y vulnerable, se han visto afectadas. Y hoy por hoy tenemos que el agua de mejor calidad, más fácil de acceso, más barata, la tienen las empresas, las industrias o los sectores económicamente fuertes, y el agua de peor calidad, más difícil de acceso y más cara, la tiene la gente. Entonces, esa realidad de crisis o de injusticia no se ha cambiado. Y hemos planteado la necesidad de por lo menos 5 elementos que tenía que haber atendido la ASA.
Uno es garantizar el derecho humano al agua, no ha pasado. Mantener el agua como un bien público, es decir, más para la gente y no para las empresas, tampoco ha pasado. Un tercero, la participación ciudadana en la gestión del agua, tampoco ha ocurrido. Y los últimos dos, sumamente importantes. La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, es decir, el agua no nace del chorro, nace del ecosistema y la necesidad de protección y conservación de las cuencas hidrográficas. Esto tampoco se le ha dado un seguimiento, una inversión a nivel de recursos o generación de políticas públicas. Y por último, también muy importante, un régimen económico justo y equitativo, es decir, que quien pague el agua más cara sean los sectores que tienen más recursos y pues los sectores más populares, más vulnerables, pues la paguen con muy poco o que sea gratuita. Eso tampoco se ha garantizado. Ok, en ese contexto, ¿esas serían parte de sus propuestas como Mesa por la Minería Metálica y diferentes organizaciones a las que usted pertenece? ¿Será que están siendo escuchados realmente? ¿Se han establecido esas mesas de diálogo para poder escuchar a través de ustedes las quejas de la población salvadoreña referente al suministro del agua? Pues fíjate que a nivel de acciones comunicativas y de incidencia hemos tratado de exponerlas, es decir, en marchas, foros, talleres, conversatorios, piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, comunicados en medios. Hemos hecho la tarea de exponer la realidad de crisis, pero no se nos han abierto los espacios, es decir, hemos pedido audiencias a la ASA, al Ministerio de Medio Ambiente, a Casa Presidencial, y no se han abierto estos espacios de diálogo. Incluso la Autoridad Salvadoreña del Agua debe tener en su junta directiva una persona que sea de la sociedad civil. Así lo plantea la Ley General de Recursos Hídricos. Y a la fecha no se ha nombrado este representante de la sociedad civil o de organizaciones sociales en la ASA. Entonces no hay apertura para discutir esos temas, a pesar de que la mejor manera de hacer una gestión ambiental es con la participación informada de la población. A raíz de todas estas acciones y propuestas que ustedes han realizado, ¿cuál es el mayor temor? Pues fíjate que a nivel inmediato, el mayor temor es que en el caso de la industria minera se empiecen a dar autorizaciones o permisos sin aplicar la ley de medio ambiente, sin aplicar el tema de la consulta pública, sí. Se empiecen a dar estas autorizaciones o concesiones y se empieza a utilizar agua para los procesos mineros, que es grandes cantidades de agua, y que se deje todavía más en desprotección a las comunidades que hoy por hoy no tienen agua. Eso de manera inmediata. Después, las empresas mineras van a empezar a regresar esta agua contaminada por metales pesados, por arsénico, por mercurio, al ecosistema, afectando la salud de la población y la calidad de vida de los ecosistemas, de otras especies, no solo de los seres humanos. Y decir que con las empresas mineras, la mayor amenaza es cuando se van. Después de explotar 5 o 10 años se van y lo que nos dejan es la contaminación y el drenaje ácido de minas. Y un ejemplo de esto es la mina San Sebastián en La Unión, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde después de 40 años de que hubo minería metálica todavía sigue habiendo drenaje ácido de minas que sigue contaminando el río San Sebastián y a la población circundante. Precisamente, ya que menciona este tema, hemos visto también cómo diferentes miembros de organizaciones han realizado transmisiones en vivo desde estos lugares donde el daño es irreversible, es decir, aguas contaminadas y la población también padeciendo de diferentes enfermedades, porque eso es un solo conjunto. Sí, y yo creo de que es importante tomar en cuenta de que estas enfermedades generadas por metales pesados, por los químicos tóxicos que se ocupan en la minería, pues son realmente graves. Y yo pongo como ejemplo el desastre ambiental que se generó en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, fruto de un metal pesado que se liberó por una fábrica de baterías que hacía reciclaje, que era el plomo, y entonces ahí teníamos toda una comunidad contaminada con plomo en sangre, en huesos, en piel, en órganos, generando múltiples enfermedades, y era un metal pesado que se había liberado de una actividad muy puntual. ¿Qué va a ocurrir ahora con minería metálica? Que se van a liberar varios metales pesados, otros químicos, se va a liberar al ecosistema, al agua, al suelo, y los metales pesados son bioacumulantes. Esto quiere decir de que si hay cultivos como maíz, frijol, van a absorber estos metales y los van a fijar en las semillas. Si se le da estas semillas al ganado, pues lo va a absorber las vacas, las gallinas, y van a ir a parar a la leche del ganado, a los huevos de las gallinas y en algún momento al ser humano, llegando, digamos, en esta cadena al ser humano, afectando la salud y la calidad de vida.
Al momento, ¿tienen conocimiento ustedes de algunas actividades en relación a la minería metálica o Sí, se descarta por el momento? fíjate que nosotros en algún momento estábamos hablando de que no iba a ser algo inmediato, de que íbamos a tener más o menos un año para hacer acciones, para generar conciencia, para señalarle al gobierno de que era una mala decisión. Pero tenemos información de que ya hay maquinaria en la mina San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión. Entendemos que es maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. No sabemos qué está haciendo ahí, también sabemos que hay presencia militar. Okay. Entonces, esto es preocupante porque cuando estaba la prohibición de la minería hace 7 años, nunca se logró hacer cierre técnico de minas a pesar de que la ley de prohibición lo planteaba. Nunca se logró hacer saneamiento ambiental, reconversión económica de la minería artesanal. Sin embargo, ahora el Estado se activa bien rápido para tomar posesión de minas del pasado. Entonces vemos cómo efectivamente no hay un interés en la temática ambiental, pero sí hay un fuerte interés en el tema económico cuando se refiere al extractivismo de bienes ambientales. Ok, además de eso también hemos visto que han solicitado ayuda a medios internacionales. ¿Cómo está respondiendo la comunidad internacional ante esta problemática? ¿Será que con su intervención las autoridades locales pueden tomar en cuenta para evitar la minería? Es lo que esperamos. En el pasado hay que decir lo que fue determinante este apoyo internacional. Teníamos una red de aliados internacionales en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Australia, porque en algún momento también habían empresas australianas que habían comprado minas en El Salvador. Oceana Gold fue una. Y entonces estos aliados internacionales nos ayudaron a sensibilizar a la población en el exterior, que de alguna manera tenía acciones en estas empresas, nos brindaba información, tenían campañas para sensibilizar de que El Salvador estaba siendo víctima de la extorsión de las empresas mineras, y eso es importante. Pero también creo que es importante de cara a que muchas veces vienen préstamos al país que no tienen cláusulas de derechos humanos, de democracia, de que no hay impacto ambiental, y es importante como que se señale estas realidades en el país para que hayan, digamos, observaciones en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco de espacios multilaterales de negociación como Naciones Unidas, en que se diga, bueno, ¿y cómo es que se permite una industria en El Salvador que violenta derechos humanos y donde ya había un rango de protección, que era la prohibición, y se elimina? En digamos, en el marco de los derechos humanos a nivel internacional, no deberían haber retrocesos en derechos humanos. Si ya tenemos un rango de protección alcanzado, no se debería retroceder, que es lo que ha ocurrido en El Salvador, y creemos de que si elevamos estos planteamientos a nivel internacional, probablemente puedan hacer reflexionar al gobierno y pues pueda retroceder en esta decisión que es nefasta para la población en El Salvador y para los ecosistemas. Ok, en ese contexto, ¿considera que la población está realmente informada acerca del tema? Es decir, las iglesias y diferentes organizaciones pues han puesto cartas en el asunto para poder explicarle a la población los impactos que genera la minería metálica. Yo creo que hay alguna información, hay que decirlo que en el pasado, cuando se prohibió la minería metálica, habían encuestas de universidades que planteaban cómo el 80% de la población estaba en contra. O sea, había claridad. Obviamente ahora hay un discurso que puede engañar a la población, decir que la minería ya ahora se va a hacer con nuevas tecnologías, que no va a contaminar. No hay minería verde. Categóricamente puedo decirte que eso no existe. Es un mero concepto publicitario. No hay minería verde, responsable, sustentable, que no daña, no existe. Toda mina contamina y va a generar un daño y una afectación. Pero esto de minería verde es para convencerlo. Esto en el pasado las empresas mineras en El Salvador lo utilizaban, hablaban de minería verde y eso no existía. Era el mismo proceso INCO de hace 50 años en el pasado que generaba la misma contaminación. Creo de que ahora se tiene que reforzar esta conciencia en la población, porque en una encuesta que se hizo con el anuncio de permitir la minería, se hablaba que había un 60% de la población que estaba en contra. Creo que tenemos que trabajar en la población para darle información en la cual les quede claro de que no hay nueva tecnología, que si hay impacto en el agua, en el suelo, en la alimentación, en la biodiversidad, en la salud, compartirle cuáles son los impactos o conflictos mineros de proyectos en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y de esta manera pues tengan una participación informada en estas políticas públicas y puedan exigir a los diputados, a los alcaldes, al Ejecutivo que no implementen esta política pública, que no implementen la minería metálica por los daños que va a causar en el país. Ok, información importante a tomar en cuenta. Amigos televidentes, con esta información, como ya mencionamos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca del estrés hídrico que se vive en El Salvador. Y precisamente me encuentro muy bien acompañada de Luis González de la Mesa por la Minería Metálica. Recientemente, en el marco de conmemoración del Día Internacional del Agua y del Día Nacional del Río Lempa, diferentes organizaciones se pronunciaron. ¿Cómo está esta problemática de los tratados de aguas transfronterizas? Hay que decirlo que del espacio que represento la Mesa Nacional frente a la minería metálica, hemos estado pujando desde que se prohibió la minería en El Salvador la necesidad de ampliar el trabajo hacia las amenazas transfronterizas, porque en Guatemala y en Honduras hay proyectos mineros y que en algún momento se están explorando en la zona transfronteriza. Y El Salvador es un país agua dependiente, o sea, el río Lempa nace en Guatemala, pasa por Honduras, y aunque es un 45% del territorio nacional, pues dependemos del cuidado que se haga del río Lempa en Guatemala y Honduras. Sí. En ese sentido, hay amenazas como la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, que está en una etapa de obtener una actualización del permiso ambiental, y si este se le brinda y comienza la explotación, contaminaría el río Lempa. Y eso no lo podemos controlar. En algún momento, el argumento para pedirle a Guatemala de que regulara o prohibiera esta mina u otras minas transfronterizas es que en El Salvador estaba prohibida la minería. Ahora que se ha reactivado, perdemos, es un paso para ellos. Claro, y perdemos ese argumento. Entonces, sin embargo, hemos hablado con comunidades afectadas por estos proyectos mineros en Guatemala, comunidades en Asunción Mita, muy articuladas a la iglesia, de que nos apoyen en esta incidencia. Y efectivamente, en algún momento, hablamos de un tratado de aguas transfronterizas con un enfoque de compartida con Guatemala y con Honduras. En Guatemala, en algún momento, el gobierno actual de Guatemala es como está abierto a estos temas. Sin embargo, hay que decir que hay un fuerte lobby y un cabildeo de las empresas mineras para que no se avance. Tristemente, en El Salvador no hay interés en este momento para hablar de un tratado de aguas transfronterizas, aunque debería hacerse por esta amenaza que representan los proyectos mineros para el país. Una propuesta está elaborada, se ha presentado, pero no se está discutiendo. Y creo que es importante, de cara a la seguridad hídrica en el país, que se busque hablar con los homólogos de Guatemala y Honduras para regular el tema transfronterizo. ¿Cuál es la importancia del río Lempa en El Salvador? Bueno, creo que el río Lempa es como la aorta de El Salvador, es importante a nivel estratégico. Es decir, el 60% del agua superficial de El Salvador viene del río Lempa. Mencionaba que es el 45% del territorio nacional. 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas dependemos del agua del río Lempa. Es de un 30 a un 40% del agua que se consume en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, si nos quitan el río Lempa o se contamina el río Lempa aún más, porque ya tiene un nivel de contaminación, estamos fritos, estamos mal. El río Lempa ya tiene algún nivel de contaminación por heces fecales, por agrotóxicos, que se debería de regular. Allí instamos a la Autoridad Salvadoreña del Agua que aplique adecuadamente la Ley General de Recursos Hídricos para proteger el río Lempa. Pero también es importante evitar nuevas industrias o nuevas fuentes de contaminación para el río Lempa, por esta importancia estratégica que tiene. Y en ese sentido, creo que la población debe cobrar conciencia cómo dependemos del río Lempa y, digamos, participar y decir no a aquellas industrias o aquellas actividades que puedan dañar el río Lempa. Sabemos también que se va a invertir cierta cantidad de dinero para su cuidado. Sí, hay que decir de que hay un canje de deuda entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador, donde se ha destinado $350 millones en canje de deuda para proteger, conservar el río Lempa. La idea de esto es que se inviertan $9 millones por año, por 20 años, para proyectos de conservación y restauración del río Lempa, y después dejar un fideicomiso de $150 millones para el mantenimiento de esto. Obviamente aquí hay una contradicción. ¿Cómo es que hace un canje de deuda para proteger el río Lempa? Y una de las salvaguardas es que no se permitan proyectos que lo dañen, pero por el otro lado permitimos minería metálica que pueda afectar la cuenca del río Lempa. Eso lo venimos señalando. Sin embargo, esperamos de que se invierta adecuadamente estos fondos para estas acciones de protección y conservación del río Lempa,
con participación ciudadana, con acceso a la información pública, y que parte de eso se destine a hablar del tema transfronterizo, porque es algo fundamental para la conservación y protección del río Lempa. Estas acciones, Luis, se están realizando recientemente porque hemos visto como muchas organizaciones pues se han pronunciado y han mencionado de que con muchos años atrás pues han solicitado de que las autoridades intervengan en el cuidado y protección del río Lempa. Sí, mira, creo que yo tengo que estar trabajando temas ambientales desde hace 20 años. Y siempre se ha planteado el tema de proteger la cuenca del río Lempa, la cuenca de los principales ríos del país, la necesidad de mantener los bosques naturales, de proteger el manglar, de proteger, digamos, estos bienes estratégicos para el país. Pero de nuevo hay que decir de que pesa el tema económico, y a pesar de que tenemos legislación ambiental, aquí hay dos elementos. Uno, nos hace falta más legislación, nos hace falta una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria, una ley que prohíba los agrotóxicos, una ley que prohíba los plásticos de un solo uso, entre muchas más. Pero por otro lado, igualmente importante es que tenemos legislación vigente, una ley forestal, una ley de medio ambiente, una ley general de recursos hídricos, una ley de áreas naturales protegidas, entre muchas otras. Y hay necesidad de un auténtico seguimiento y adecuada aplicación por parte de las autoridades de esta normativa, porque no hay un monitoreo, no hay, digamos, sanciones a quien violenta esta ley, o si hay sanciones son a la gente más vulnerable y no a grandes sectores. Entonces aplica esto, como decíamos el señor Romero, que a veces la ley es como la serpiente que muerde a los descalzos, y tal vez a una señora que corta un árbol para cocer frijoles se le mete presa, pero a un cañero que corta 8 manzanas de bosque para meter caña de azúcar, pues no se le dice nada. Entonces creo que hace falta una adecuada aplicación de la ley para que podamos avanzar a un El Salvador ambientalmente sustentable. Muy bien, ¿existe alguna protección jurídica para los pueblos? Estamos acá abordando tanto Guatemala, Honduras y El Salvador. Fíjate de que a nivel de los 3 países está el Plan Trifinio, que es un convenio entre los 3 países para proteger, y desde algunos análisis jurídicos se plantea de que eso se podría expandir a proyectos que puedan afectar el trifinio, proyectos mineros como Cerro Blanco. Otros juristas plantean de que no es así, que solo es para específicamente el área, pero digamos que un tratado de aguas compartidas entre los 3 países no tenemos. Sin embargo, yo creo que de manera extensiva se podría aplicar el Convenio Americano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que con el tema de agua se afectan derechos como la vida, la salud, la integridad física. Y entonces, extensivamente, si se permiten proyectos que puedan afectar el ambiente o el agua, se pueden afectar esos derechos. Por eso es de que se quiere llevar algunos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculado al tema hídrico, al tema minería, porque sí hay violación de derechos. Entonces, aquí lo que se tendría que llamar a las autoridades es que apliquen sus legislaciones ambientales en el territorio. Existe además entre los países vecinos, Guatemala y Honduras, diferentes organizaciones que están en la defensa y la protección del río Lempa. Sí, yo creo que hay que señalar que a nivel regional tenemos a la Alianza Centroamericana frente a la Minería. ¿Se contactan con ustedes? Sí, somos parte, es decir, tenemos como una articulación. En el caso de Guatemala tiene un excelente trabajo el colectivo Madre Selva, también ACEDE. En Honduras tenemos a SONOG, tenemos a Fundación ERIC, que hacen un trabajo de conservación y protección. Entonces, como Mesa Frente a la Minería, también articulamos con estas organizaciones, articulamos con ACAFREMI para hacer campañas más regionales con el tema minería, porque al final nos afecta a toda la región. Y hay que decirlo que algo que está creciendo en la región es la amenaza, la criminalización y los asesinatos de los defensores ambientales. En Honduras, el tema de periodismo ambiental, defensores ambientales son criminalizados y son asesinados, igual en Guatemala, y eso puede pasar en El Salvador. Ya ocurrió en El Salvador en el pasado. Ambientalistas murieron por su lucha contra la minería, fueron asesinados. Entonces eso puede regresar al país, como lo está ocurriendo en Guatemala y en Honduras. Sí, estaremos desarrollando un poco más este tema luego de la pausa comercial, ¿le parece? Okay. Amigos televidentes, no nos cambie, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. Nos vamos a pausa comercial, ya retornamos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca del estrés hídrico en El Salvador y para ello pues me encuentro muy bien acompañada de Luis González de la Mesa Nacional frente a la minería metálica y precisamente en el bloque anterior estábamos hablando acerca del trabajo de las diferentes organizaciones en la defensa del derecho humano al agua y quisiera conocer también cómo va la situación de los líderes ambientalistas, es decir, muchas personas que se han sumado a la lucha, a este esfuerzo de poder decirle a las diferentes autoridades hay que respetar el agua y el medio ambiente. Sí, hay que decir de que nosotros como mesa veníamos anunciando que la minería se iba a reactivar y señalamos varios elementos de reactivación. Mucho tiempo atrás. Sí, más o menos desde el 2021 señalamos de que había un interés gubernamental de reactivar la minería y señalábamos cómo se creaba una dirección de minas e hidrocarburos, cómo se volvía el Estado parte de un foro intergubernamental de minería y metales, sí. Pero creo que en enero del 2023 nos dimos cuenta de esta realidad cuando capturan a 5 líderes ambientalistas de la organización ADES y de la comunidad Santa Marta, que eran parte de la mesa frente a la minería, pero además que tenían una trayectoria de lucha contra la minería histórica. Entonces, obviamente, alertamos todavía más fuertemente, hay que decir que a los compañeros les criminalizaban, les estaban vinculando con un crimen prescrito de la guerra civil, algo que obviamente no cometieron y son inocentes, y no había ninguna prueba para esto, y estuvieron 8 meses presos. Se logra, digamos, que el proceso continúe con ellos en libertad, y es increíblemente golpeante cómo ellos son sobreseídos definitivamente ya en un juez, un tribunal de sentencia, y la fiscalía apela, a pesar de que se había dado el sobreseimiento porque no habían pruebas, porque no había un caso, apela y una cámara de segunda instancia manda a repetir el proceso. En ese momento estamos, o sea, se va a repetir el proceso ya la próxima semana, del 9 al 12 de abril va a ser la repetición de este proceso, algo realmente injusto porque los compañeros son inocentes y obviamente lo que se busca es criminalizar estas voces disonantes a la política pública de permitir la minería metálica. Entonces los compañeros, recalco, son inocentes, son defensores ambientales y su crimen es eso, defender el ambiente y obviamente disgusta que esto pase. Y decir de que no son casos aislados, es decir, hay otros casos donde defensores ambientales son criminalizados, líderes indígenas en Sonsonate o familiares de líderes indígenas que tienen defensa por el derecho humano al agua, contra la deforestación. Y obviamente esto seguimos denunciando las instancias internacionales. El caso de los 5 líderes de ADES y de la comunidad Santa Marta se ha escalado hasta Naciones Unidas, o sea, está pendiente la comunidad internacional porque obviamente se violentan derechos humanos y el derecho de la población a organizarse y a defender el ambiente. A raíz de esto, Luis, ¿considera que las personas están haciendo pues un paso atrás de poder sumarse o integrarse a una organización en la defensa del medio ambiente, llámese del agua también? Yo creo que desde que hace 3 años que tenemos un régimen de excepción, hay un temor de la población en participar en general en cualquier tipo de actividad que sea para reivindicar derechos. Sí. Y eso lo podemos ver como que, o sea, en las comunidades hay miedo porque les dicen, miren, si ustedes protestan contra este hotel que les van a hacer aquí en la costa, o si ustedes protestan contra esta nueva cárcel, contra este aeropuerto, recuerden que estamos en régimen. Y aquí es tan fácil como que alguien lo acusen de agrupaciones ilícitas sin ningún tipo de prueba, pero mientras investigan si hay pruebas o no, alguien puede estar 2 o 3 años preso e incluso fallecer en las cárceles. Tenemos 300 muertes en cárceles de gente que no se les probó ningún tipo de delito. Entonces, obviamente hay un temor. Sin embargo, creo que los temas ambientales son los que más le generan valor a la población, porque tiene que ver con su día a día, con su vida, y son temas que le tocan la piel. Y lo que le heredan a sus hijos también. Claro, exactamente, creo que eso es importante porque el agua, el territorio, el ecosistema, no es que nos pertenezca, lo tenemos prestado de nuestros hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas. Entonces, en la medida que hacemos acciones para protegerlos por esas futuras generaciones, y creo que con el tema del agua, el tema de la alimentación, la gente pierde el miedo y como sabe que la minería metálica le va a afectar su agua y su comida, está accionando y creo que va a perder el miedo de actuar porque puede perder su vida por el daño a estos bienes ambientales. En este contexto, ¿qué medidas de represión o medidas en general puede tomar la población salvadoreña para hacer valer sus derechos? En este caso, siempre retomando los derechos medioambientales. Yo creo que hay varias formas. Primero es cobrar conciencia de la magnitud del problema y que nos puede afectar.
Segundo es organizarnos con la Junta de Agua de nuestra comunidad, con la directiva de la colonia, con la parroquia, con la pastoral social, con la cooperativa, en el colegio, en la escuela, en la universidad, cómo nos organizamos y hacemos acciones para manifestar que estamos en contra de la minería metálica o de cualquier otro proyecto que afecte los bienes ambientales. Esto puede ser por medio de redes sociales, por medio de videos, puede ser participando en recoger firmas en contra, como se ha hecho con la Iglesia Católica o con otras instancias para presentar acciones frente a las autoridades. Se puede hacer con pequeñas movilizaciones, con festivales, con videos en el río Lempa ofrendando cosas al río Lempa como se hizo recientemente, haciendo giras a las minas que han dejado el país afectado en el pasado para generar conciencia a otra población que no tenga esta información. Podemos actuar en diferentes niveles, con diferentes acciones, pero que se sienta el clamor popular de que no queremos minería y que esto va a afectar a todo nivel. Entonces, invitar a la población que nos articulemos, que hagamos sentir nuestra voz, que nos acerquemos al alcalde, al jefe de distrito, al diputado o diputada que tengamos cerca y manifestemos que no queremos minería en el país y que retroceda en esa decisión de permitirla a nivel nacional. Muy bien, y precisamente las diferentes actividades en las que la población puede conocer que estarán realizando ustedes como mesa frente a la minería, tenemos las redes sociales donde la población, como ya mencionamos, se puede estar informando. ¿Cómo los encontramos en redes? Sí, nos pueden buscar como Mesa Nacional Frente a la Minería en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ahora X, en Facebook, y desde ya invitar que hay algunas acciones para el mes de abril. Una que decir de que el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, pues va a haber una caminata acuática. Okay. Esto es pues un recorrido con lanchas en el lago de Guija y un recorrido ahí para sensibilizar sobre la amenaza de la minería transfronteriza. Además de otras actividades y una serie de conversatorios que están realizando organizaciones también que están en contra de la minería. También van a haber algunas giras a la mina San Sebastián, creo que hay una el día de mañana, por cierto. Además, el 5 de junio, para ponerlo ya en perspectiva, se espera hacer una gran movilización, porque es el Día del Medio Ambiente. Esta es una actividad organizada por la familia franciscana, por los frailes franciscanos, y que esperamos participar todas las organizaciones ambientales a nivel nacional, y esperamos que uno de los temas que se lleven sea el no a la minería en El Salvador. ¿Cómo se ve la aceptación a este tipo de actividades por parte de la población? Es decir, como ya mencionamos, cuando tocamos el tema de sensibilizar, pues sabemos de que cuando ustedes acompañan a las familias salvadoreñas y pues las personas observan el medio ambiente, una joya prácticamente. Yo creo que cada vez hay más gente sumándose. A mí me encanta cómo a veces me invitan a alguna charla en alguna parroquia y la población está como anuente, hace preguntas. Recientemente estuve en Ilopango, en una parroquia, en la parroquia Santa Lucía, y pues exponíamos el tema de la minería y había como muchas dudas, la gente escuchando, pero decía, pero es que mire que las autoridades dicen de que no va a afectar. Entonces le explicamos, mire que las autoridades creo que no tienen la información, no han dado investigaciones, no han dado datos de por qué no va a afectar, sí. Pero aquí tenemos investigaciones del pasado que dicen que sí va a afectar, con un ambiente que estábamos en mejores condiciones hace 10 años que ahora. Entonces va a haber afectación y cómo la información llega a la población y ellos están anuentes de recibir más. Entonces creo que a los que necesiten más información, pues que nos contacten, podemos brindar información, brindar los estudios y decir que también tenemos toda la apertura para debatir con las autoridades sobre esos temas. Brindarles la información que tenemos para que corroboren de que la minería metálica sí va a causar daño y que nos muestren la información que ellos tienen para poder hacer un debate serio, técnico, científico, y de esa manera que se pueda, digamos, responder a las necesidades de la población y de los ecosistemas en el país. Sabemos, como ya mencionaste, de que la población pues siempre tiene ese tipo de dudas y ustedes pues están ahí para aclararlas, pero en muchas ocasiones también es la misma población la que puede sugerir diferentes temas o diferentes proyectos o diferentes propuestas. ¿Les han llegado a ustedes como organización este tipo de personas, ya sea a través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas o a través de las diferentes actividades que realizan? Claro, y siempre hay acciones, digamos, de cara a proteger, campañas de limpieza, acciones de reforestación, acciones de señalamiento de un área protegida y se realizan. Creo que esto es importante, es decir que las organizaciones ambientales pedimos que no se hagan cosas, pero también actuamos en acciones positivas. Reforestamos, cuidamos manglar, hacemos vigilancia comunitaria, hacemos desasolve de zonas de manglar para que pueda entrar el agua dulce para que se mantenga vivo. Es decir, hacemos muchas acciones encaminadas a proteger el medio ambiente. No es que protestemos por protestar.
señalamos lo que está malo y tenemos propuestas para hacer las cosas bien. Y creo que la población también se involucra en ese tipo de actividades. Muy bien, y como ya se sabe, Luis, el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todo. Acá en una breve reseña, pues desde pequeños estamos llamados a darle este seguimiento a nuestros pequeños, es decir, desde casa y en las escuelas ya se les debe enseñar esa responsabilidad que tiene que ver con el medio ambiente, desde el momento de saberle explicar a un niño dónde debe tirar su basura, cómo debe cuidar su agua al momento de bañarse. Son acciones pequeñas, pero que al final representan un gran paso para el cuidado y protección precisamente del medio ambiente. Claro, yo creo que todos y todas somos responsables del cuidado del ambiente de manera común pero diferenciada. Entonces, obviamente en el hogar, en la comunidad, el tema de hacer un uso adecuado de los bienes, sí, un ahorro y uso suficiente del agua, de la energía, cómo podemos, digamos, reducir el consumo de plásticos, el reducir las emisiones, cómo, digamos, si tenemos plástico, vidrio, lo reciclamos, reutilizamos, reparamos cosas, sin duda. Pero también en una escala mayor, cómo vamos organizándonos para hacer cosas más grandes. Y por último, pues cómo exigimos políticas públicas ambientales para protección de todo el país o de la región centroamericana. ¿Considera que la población realmente está educada en este tema? Es decir, cada quien sabemos lo que se debe hacer para respetar el medio ambiente, sin embargo, pues muchas veces se nos olvida. Yo creo que hay un nivel de educación, pero hace falta. Y creo de que, como tú muy bien lo mencionas, tiene que comenzar en la escuela, con los niños y las niñas, en el hogar, con los más pequeños, y eso se tiene que ir avanzando. Obviamente nos hace falta más cultura ambiental. Todavía ocurre mucho que la gente tira residuos en los buses, lo tira en la calle. Vehículos, sí. Claro, eso tendría que evitarse. Tendríamos que mínimamente alcanzar el nivel cultural ambiental de Costa Rica, que tiene, digamos, mejores condiciones ambientales, pero creo que eso es parte del trabajo. Obviamente no es todo, porque también se necesita generar políticas públicas, porque aunque toda la población haga cuidado ambiental, si tenemos empresas o industrias que no lo hacen, pues igual vamos a tener una crisis. Entonces tiene que ser un trabajo a todo nivel, pero que la finalidad sea la sustentabilidad ambiental en El Salvador y en el mundo. Es decir, todos estamos llamados a cuidar el ambiente, a defender el ambiente porque somos parte de él. Entonces cuando decimos no a la minería, somos naturaleza defendiéndonos. Estamos defendiendo la naturaleza de la que somos parte. En el tema de responsabilidad social por parte de las empresas, tomándolo de manera global, ¿considera que realmente cumple con este requisito? O sea, las empresas mineras no. Es decir, hay otras empresas en El Salvador y en el mundo que sí tienen una cuota de responsabilidad social y yo creo que es admirable. Invito a más empresas a hacer el cuidado del ambiente y asumir su responsabilidad social con el tema del ambiente. Pero en el caso de las empresas mineras lo que tienen es que dan un engaño del tema de responsabilidad. A veces las empresas mineras lo que hacen es financian fiestas patronales, hacen campañas oftalmológicas, financian torneos de fútbol a la reina de un pueblo, pero eso en nada compensa el daño ambiental que causan. Entonces son medidas estéticas para tener un planteamiento que ayudan a la comunidad, pero en la práctica el daño es mucho mayor. Es casi como que yo agarre a una persona a machetazos y le regale una curita. Entonces no compensa. Diferente puede ser una empresa telefónica que dice voy a hacer campañas de reforestación en el territorio. O sea, si hay un impacto ambiental por la contaminación electromagnética, ahí se puede ver cómo se regula. Pero si vamos, además voy a hacer reforestación, voy a hacer campañas de limpieza, voy a financiar organizaciones que hacen cuidado del ambiente. Entonces puede haber como una compensación que sea más justa. Pero el impacto de la minería a lo que hacen de responsabilidad social es una burla. Ok, importante. Sí. Amigos televidentes, nos vamos con esta información para que usted la tenga en cuenta a pausa comercial. No nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por llegar al final de este su espacio de entrevistas de Enfoque, donde esta mañana hemos hablado un tema bastante importante y es acerca del estrés hídrico que se vive en El Salvador. Y para ello, pues nos acompaña Luis González de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, quien precisamente en esos momentos va a hacer un llamado para que usted, amigo televidente, se sume a la protección y cuidado del medio ambiente y por supuesto va a dar a conocer las diferentes acciones que como organización estarán realizando para los próximos días. Luis, por favor. Sí, claro, yo creo que es importante que la población cobre conciencia de que somos parte del ambiente,
todo está vinculado y en la medida de que se daña el ambiente nos dañamos nosotros y nosotras. Y en ese sentido, pues, activarnos, participar en todo tipo de actividades vinculadas a la protección y cuidado del ambiente, sean estas actividades de reforestación, sean campañas de limpieza, sean caminatas o digamos, festivales, plantones en contra de la minería, en contra de la contaminación del agua. Llamados para todos y todas. Participemos en el nivel que corresponda, por medio de la iglesia, por medio del trabajo. Desde donde estemos, alcemos la voz contra el daño ambiental, contra la minería metálica, e invitar a la población a participar en estas acciones. En el 22 de abril, el Día de la Tierra, van a haber varias acciones a nivel nacional contra la minería metálica. Y el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, pues una gran marcha, una gran caminata acá en San Salvador, pidiendo de que se prohíba de nuevo la minería metálica en el país. Muy bien. Para finalizar, el llamado a las diferentes autoridades, por favor. Sí, yo creo que a las autoridades recordarles de que la finalidad del Estado es la persona humana y que en nuestra Constitución también está la protección de los bienes ambientales, o sea, la finalidad social del cuidado del ambiente. Y en ese sentido, en base al derecho a la vida, a la integridad, a la salud, que recuerda que se deben a la población. Y en ese sentido, busquen protegerla, cuidarla y permitir proyectos o industrias como la minería metálica no es cuidar a la población. El llamado a que vuelvan a prohibir esa industria y que escuchen a la población, escuchen el clamor de la población en contra de la minería metálica que afectará a la vida, a los ecosistemas y a las futuras generaciones. Mejor dicho, imposible. Gracias. Quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana, Luis, y poder brindar esta información tan importante a la población salvadoreña y poder conocer un poco acerca del trabajo que ustedes como organización están realizando en la defensa del medio ambiente y, por supuesto, del vital líquido como es el agua. Esperamos compartir nuevamente con usted. Gracias por la invitación, un gusto. Así es, y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de Enfoque.